Seguimos entonces en el Evangelio de Marcos. Seguimos en este precioso Evangelio. Para muchos, yo diría que para la gran mayoría de los estudiosos, el primer Evangelio que se escribió. Y un Evangelio precioso. Marcos es el más pequeño también. Marcos escribió de una manera excepcional y lo hemos estado viendo hasta ahora por todas las enseñanzas que nos ha dado. Así que hoy estamos en el capítulo 6. Ténganlo por ahí abierto. Vamos a estar viendo el capítulo 6 del versículo 1 al versículo 29. Unas historias muy conocidas por nosotros, por supuesto, casi todas las historias de los evangelios ya de alguna manera las hemos visto, ¿no? Las hemos escuchado en nuestra vida, pero vamos a ver todo lo que Marcos nos tiene para nosotros hoy. ¿Cuántos están en este país antes del 2020? ¿Cuántos llegaron antes del 2020 en este país, a este país? Ok, perfecto. Los otros vinieron después, pues se van a enterar. En el año 2020 ocurrió acá en los Estados Unidos, por supuesto, un evento que desencadenó una lucha tremenda en contra de la policía. Llegando incluso a abrirse el debate si era necesario o no la existencia de la fuerza policial en muchos estados. Muchos estados llegaron a cuestionarse la idea de ¿es necesaria la policía? ¿No necesitamos a la policía? De hecho, mucha gente hubo propuestas de reducirle el presupuesto a la policía. Sí, muchos estados, sobre todo los estados demócratas, y no quiero enfatizar mucho esto, ¿no? Pero sobre todo los estados demócratas hubo hasta propuestas para que retirarle fondos a la policía, de manera que no hubiera policía. No hacía falta la policía, según mucha gente. Era muy duro ser policía en ese tiempo. Fue duro ser policía en ese tiempo. Los medios, casi todos, ponían a los policías como lo peor de la sociedad. Las fuerzas policiales estaban siendo rechazadas, estaban siendo despreciadas, estaban siendo deshonradas. Y ciertamente se conoce que ha habido en este país algún que otro abuso policial, pero era demasiado lo que había en contra. Todos los medios estaban en contra de la policía. Los policías estaban vistos como lo peor de esta sociedad. Al menos aquí en Miami, yo nunca dejé, a pesar de eso, a pesar de la presión mediática que estaban sometidos los policías, a pesar del desprecio, a pesar de la deshonra, al menos aquí en Miami yo nunca dejé de ver las calles llenas de patrullas, que a pesar de todo el rechazo que estaban recibiendo, continuaron velando por la seguridad de toda la ciudadanía. Es decir, ellos continuaron trabajando, ellos continuaron sirviendo, a pesar del rechazo y a pesar de la opresión y el desprecio mediático que estaban sufriendo. Marcos nos quiere mostrar algo similar en el pasaje que veremos hoy. No por lo de la policía, porque en la Biblia al menos no conozco, me ayudan. Habían otra gente, pero policía como tal no creo que había. Sino por el hecho de hacer lo que tenemos que hacer a pesar del rechazo y la deshonra. Marcos nos va a estar enseñando hoy la importancia de hacer lo que tenemos que hacer a pesar del rechazo y la deshonra. Vamos a leer este pasaje, Marcos 6, del 1 al 29. Marcos 6, del 1 al 29. Dice así la palabra de nuestro Señor. Yo estaré leyendo y ustedes seguirán con la vista. Salió Jesús de allí y vino a su ciudad y le seguían, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraron y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor
enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que es varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo porque le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Y cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y le pusieron en un sepulcro. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ahora te rogamos, Señor, que nosotros prediquemos tu palabra y solamente tu palabra, no nuestras ideas, no nuestros pensamientos, no lo que nosotros creemos o entendemos, sino lo que tú nos has querido decir a través de tu palabra, Señor. Y danos también oídos para escuchar y un corazón para también hacer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amados, creo que Marcos nos está diciendo en este pasaje lo siguiente: prediquemos con la autoridad de Cristo a pesar del rechazo y el desprecio. Prediquemos con la autoridad de Cristo a pesar del rechazo y del desprecio. Creo que esta es la idea fundamental de todo esto que Marcos nos ha mostrado acá. A pesar de todas las cosas que puedan haber, entendemos que Marcos nos está diciendo, y lo repito, porque como Pablo decía, no me es molesto decir las mismas cosas y es seguro. Prediquemos con la autoridad de Cristo a pesar del rechazo y del desprecio. Este es un pasaje muy interesante, por supuesto. De hecho, uno pudiera preguntarse por qué Marcos lo coloca aquí en su evangelio. Este es de esos pasajes que encontramos en nuestras Biblias y que funcionan como el clásico jarro de agua fría o balde de agua fría, cubo de agua fría, ¿saben? ¿Por qué razón? Las semanas anteriores estábamos disfrutando de las historias que mostraban toda la grandeza, toda la superioridad de Jesús sobre todas las cosas. Actos tan grandiosos, recuerdan, que provocaron que la gente se postrara delante de Jesús,
cayeran postrados por la autoridad del Señor. Y de pronto entonces aquí ahora Marcos nos dice, ojo, recuerden que este poderoso mensaje, este mensaje sin igual, recuerden que este exclusivo mensaje, por su contenido y forma, también va a provocar rechazo y deshonra, o lo que es lo mismo, desprecio. ¿Recuerda qué pasó con la gente de la región de Gadara? Ya Marcos nos estaba dando tips. ¿Qué pasó con la gente de la región de Gadara? Aquellos que corrieron a ver lo que había pasado con el endemoniado y con los cerdos. ¿Qué fue lo que le dijeron a Jesús? ¿Recuerdan? Vete de aquí, vete de aquí, sal de esta región, por favor, no te queremos acá. Y Marcos ahora nos está confirmando que el mensaje profético del evangelio provoca rechazo y desprecio. Pero a pesar de esto, nosotros, sus discípulos, tenemos la orden y la autoridad de Jesús para predicarlo. Caminemos juntos entonces por el pasaje. Lo primero que Marcos nos quiere mostrar claramente es la deshonra, el desprecio y el rechazo por el mensaje del evangelio. Saben, Jesús y sus discípulos ahora viajan a la ciudad de Nazaret. Recuerdan que ellos estaban por arriba, por Capernaum, por la sinagoga, habían bajado a Gadara, habían vuelto a subir, atravesando de norte a sur y de sur a norte el mar de Galilea. Y ahora entonces llegan a Nazaret, una ciudad que está al oeste precisamente del mar de Galilea. Y además fue la ciudad donde Jesús pasó la mayor parte de su infancia y de su juventud. Recuerden, Jesús nació en Belén, pero automáticamente fue a Nazaret. Pasó lo mismo que a mí. Sí, lo mismo que a mí, parecido. Yo nací en La Habana, pero los 3 o 4 días me llevaron para Pinar del Río. ¿Sabes? Pero la gente me pregunta, ¿de dónde tú eres? No, yo soy natural de La Habana. Yo nací en La Habana. Es verdad, ¿ok? Entonces, aunque le voy a Pinar del Río en la pelota, ¿oíste, Nilson? Le voy a Pinar del Río. Aunque no desprecio industriales tampoco. Después conversamos eso para explicarte bien. Era un pueblo... Era su pueblo, era el pueblo de Jesús, era su barrio, ustedes saben, como decimos nosotros. Allí jugó de niño, seguramente tuvo amigos en la infancia. Era un pequeño pueblo de campo que no tenía ninguna importancia política, no tenía ninguna relevancia política, ni de ningún tipo tampoco. De manera que casi todos, por ser un pueblo pequeño de campo, conocían a este hombre que ahora estaba llegando. Y entonces lo primero que hizo al llegar fue ir a la sinagoga y enseñar ahí. La reacción fue de escándalo. De escándalo fue la reacción de los que lo conocían. ¿Y de dónde sacó todas estas cosas? ¿Y esta sabiduría que tiene, de dónde la adquirió? ¿Y estos milagros? Los comentarios fueron de un desprecio total. Y escuchemos cómo dijeron, pero este no es el carpintero. Este no es el carpintero, este no es el recortamadera. Este no es el hijo de María, este no es el hermano de Jacobo, este no es el hermano de José, no es el hermano de Judas, este no es el hermano de Simón. Las hermanas de él no están ahí en el patio con nosotros. Literalmente estaban diciendo, este muchacho que lo único que ha hecho ha sido martillar y cortar madera, ¿cómo va a venir ahora a enseñarnos a nosotros? ¿Quién es este? Saben, es interesante, porque en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52, escuchen cómo dice. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús había mostrado todo el tiempo que estuvo en su niñez y en su juventud en el pueblo, ya había mostrado esta sabiduría. Pero su gente no estaba lista para esto. Su gente no estaba lista para esta sabiduría. Y no solo sus amigos o sus vecinos. ¿Recuerdan el mismísimo evangelio de Marcos al principio qué pasó con su madre y sus hermanos? ¿Recuerdan de aquello? Cuando fueron a buscarlo a la casa de Pedro entre la multitud. ¿Por qué lo fueron a buscar? ¿Recuerdan? ¿Qué decían? Decían que estaba fuera de sí. Ni siquiera su madre y sus hermanos en aquel momento entendían y estaban preparados para la sabiduría de Cristo. Ciertamente Jesús fue multiplicado por 0 en Nazaret. Su mensaje no fue tenido en cuenta. La gran mayoría intentó ridiculizar su persona y su enseñanza.
Marcos es consecuente con el mensaje que hasta ahora nos ha estado dando. ¿Dónde había caído el mensaje de Jesús? ¿Dónde cayó? El mensaje de Jesús cayó en el camino. El mensaje de Jesús cayó en el camino. Y cuando la semilla cae en el camino, ¿qué pasa? Por eso vemos esta dura declaración de Jesús que dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. De manera que después de hacer solo un par de milagros, él salió de ahí para seguir enseñando en aldeas vecinas, en las aldeas alrededor. ¿Asombrado por qué? Por la incredulidad de ellos. Asombrado por la incredulidad de toda su gente, de los que lo vieron crecer, de los que lo vieron no solamente crecer en estatura, sino en sabiduría. No estaban listos para escuchar el mensaje del Evangelio. Amados hermanos, este mensaje profético del Evangelio siempre recibirá rechazo y desprecio. Y lo peor y más doloroso va a ocurrir cuando ese rechazo y ese desprecio vengan de personas muy cercanas a nosotros. Eso es lo más doloroso. Aquí Marcos nos da un par de enseñanzas importantes. Primero, tenemos que entregar el mensaje a nuestra gente también. Tenemos que entregar el mensaje a nuestra gente. A veces es lo más difícil, porque nuestra gente nos ven vivir. Nuestra gente sabe quiénes somos nosotros. Nuestra gente conoce nuestro pasado. Y pasa mucho lo que le pasó a Jesús. ¿Seguro no? Miguel, pero tú no eres el que montaba MX. Tú no eres el que andabas por ahí que eras una fiera. Tú no eres el que andabas por ahí de medio hippie y no sé cuántas cosas. Miguel. Sí, Miguel. Porque Miguel fue rescatado por la sangre de Cristo. Sí, Miguel. Yo, sí. Y por eso estoy diciéndote lo que te estoy diciendo. Porque un día alguien me lo dijo a mí. Y yo pude entender, pude comprender. Y hoy soy una nueva criatura. Tenemos que entregarle el mensaje a nuestra gente. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, los que nos ven vivir. Porque a veces es muy fácil predicar el Evangelio al que no conocemos. Y esa hora hacemos cada historia de nosotros. Somos la fiera, historia que no le podemos hacer al que le conocemos. Y mejor así. No hablamos tanto de nosotros, sino hablamos de aquel que nos salvó. Mejor así. Podemos ser rechazados, es otra enseñanza que nos da aquí Marcos. Ridiculizados y despreciados por entregar el mensaje del Evangelio. En ocasiones, de forma más severa, por los nuestros. Y es otra enseñanza. Vamos a ser rechazados, vamos a ser despreciados, vamos a ser deshonrados, en muchas ocasiones por la gente nuestra. El Evangelio es otra de las enseñanzas que Marcos nos da acá. Tiene que seguir predicándose a pesar de este rechazo y desprecio por parte de los que lo escuchan. Y fue lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando lo despreciaron y le desecharon en su pueblo? ¿Se fue a llorar a una esquina? Siguió predicando en aldeas vecinas. Porque esa es la idea. Y lo vamos a ver un poco más adelante también. Hermanos, no podemos olvidar esto. El mensaje profético del Evangelio ha sido rechazado desde siempre. A través de la historia ha sido el mensaje que más ha querido deshonrar y despreciar a la gente, a nosotros, a los mensajeros. Lo último y quizás más significativo que estamos viendo en estos días, para no hacer mucha historia, porque ha habido muchos mártires del Evangelio, ¿ok? Pero para no hacer mucha historia, lo último y más interesante, que es de trascendencia mundial, son las famosas latas de Coca-Cola personalizadas. ¿Conocen la historia? ¿Conocen la noticia? ¿Sabe que ahora usted puede personalizar su lata de Coca-Cola? Puedes poner tu nombre si tú quieres. ¿Ok? Puedes ponerle: yo soy el duro, yo soy el mejor, yo soy lo último, el bárbaro, el reggaetonero. Sin embargo, no te da chance si quieres poner, hay vida en Jesús. O no te da chance si quieres poner Jesucristo es el Señor.
O no te das chance si quieres poner arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. No te das chance de eso. Te dice que no. Es imposible. Puedes poner cree en Alá o muere. Puedes poner cualquier cosa del budismo. Puedes poner cualquier cosa de Ochun, Babalú, Ayé, de toda esa gente. Pero no puedes poner Jesucristo es el Señor. Sencillo. Porque el mensaje del Evangelio es el único mensaje que a través de la historia ha sido rechazado, ha sido despreciado. Y el Señor nos quiere enseñar esto. Marcos en su Evangelio nos quiere enseñar esto. Sé que es doloroso que uno pueda ser objeto de rechazo y burlas, pero recordemos algo. El Evangelio es un mensaje. Y es bueno que entendamos esto. El Evangelio es un mensaje, no es una confrontación, no es un debate. Es algo que tenemos que comunicar. No es un pretexto para demostrar quizás mi capacidad intelectual. Hermano, te van a rechazar, te pueden despreciar. Pero no uses el Evangelio nunca para formar un debate, una discusión. No, el Evangelio es un anuncio que tenemos que entregar. Es un anuncio que usted tiene que entregar. Y si quiere ser efectivo en ese anuncio, antes de empezar el debate y la discusión acerca de lo que sea, comunique el mensaje. Y después si quiere fájate un poquito, no mucho, pero comunica el mensaje. A veces nos diluimos en debates y discusiones infructuosas. Y después que te metes 4 horas, la guerra de las galaxias, hablando con una gente, debatiendo acerca de la existencia de Dios, te vas para tu casa y dices, caballero, yo no le dije a este hombre que tenía que arrepentirse y creer en la muerte y resurrección de Cristo. No se lo dije. Entonces, ¿dónde lo dejaste? Si acaso, si lo lograste convencer de algo, solo será de que existe un creador. Pero él puede imaginarse que puede ser cualquiera. El conocimiento de la existencia de un creador, recuerden, no lleva a la salvación. Solo el mensaje del Evangelio lleva a la salvación. Así que antes de pensar en una discusión sin fruto, piensa en comunicar el único mensaje que te ha salvado a ti y puede salvar a cualquiera que crea en él. Recordemos que nosotros, los hijos de Dios, también no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Somos gente rara en medio de este mundo. Tú y yo somos gente rara en medio de este mundo, ¿lo sabías? Tú eres un tipo raro en medio de este mundo. Yo soy un tipo raro en medio de este mundo. Porque nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos gente rara. Y lo que nos hace raros, escuchen bien, no es la manera de vestirnos ni la manera de comportarnos. No. Lo que nos hace verdaderamente raro es el mensaje del Evangelio que proclamamos. Porque puede haber gente que se vista como nosotros, así con tremendo pudor. Puede haber gente que hable como nosotros, así muy decente. Puede haber gente que se comporte como nosotros, que sean la gente más buena gente del barrio. Si no se han arrepentido y han creído en Cristo, no van al reino de los cielos. Por tanto, lo que nos hace raro a nosotros es el mensaje que tenemos y el mensaje que tenemos que proclamar. Un mensaje que se nos fue entregado por el propio Señor Jesucristo. Y es precisamente lo que Marcos nos va a mostrar ahora. Marcos ahora nos va a mostrar en la siguiente historia el mandato o la comisión que dejó. Este es el punto donde el poderoso mensaje del Evangelio es puesto ahora en manos de los discípulos de Cristo. Dice Marcos que Jesús llamó a los 12 y los empezó a enviar de 2 en 2. Quizás nos estemos preguntando por qué de 2 en 2. ¿Acaso no se abarca más terreno si salimos individualmente? Si no es lo mismo, eran 12, salieron 6 grupitos. Si hubieran salido los 12 por ahí, hubieran alcanzado más territorio, ¿verdad? Pero escuchemos lo que dice Eclesiastés 4, del 9 al 12. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Pues si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Hermanos, Dios no se contradice en su palabra, ni siquiera en estas cosas pequeñas.
Esto nos enseña también que nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos para poder llevar adelante esta comisión que Dios nos ha dado a través de Cristo. En la iglesia no hay llanero solitario, y mucho menos a la hora de servir a nuestro Señor. Todos nos necesitamos. El mismo Eclesiastés dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así que, mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Ahora, mira para el lado. Mira al otro. Mírense, por favor, a un lado y al otro. ¿Ok? Y entiende que con estos, que son tus hermanos, eres mucho más fuerte para poder resistir y soportar el rechazo, la burla, la desidia y el desprecio que puede conllevar ser un portador y proclamador del mensaje del Evangelio. Ahora bien, no solo los envió de 2 en 2, sino que también les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y esto es de suprema importancia que lo entendamos, sobre todo cuando lo combinamos con la orden de no llevar nada para el camino. Mire, los discípulos no podían llevar alimento, no podían llevar dinero, no podían llevar ninguna otra provisión, solo un bordón, un palo, una especie de vara, una sandalia y una sola túnica, es decir, una sola muda de ropa. Los discípulos irían a proclamar el mensaje del Evangelio con lo mínimo indispensable. Su mayor provisión, ¿cuál era entonces? La mayor provisión sería la autoridad del Señor, la autoridad que el Señor les había dado. Esa autoridad que hemos visto hasta ahora en el libro de Marcos. Esa autoridad que ha sido manifestada claramente por el Señor en el libro de Marcos hasta ahora. Ahora el Señor dijo, bueno, esta autoridad es de ustedes. Para que salgan con lo mínimo indispensable, solo con mi autoridad, a proclamar el mensaje del Evangelio. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Solo con la autoridad. ¿Acaso hace falta algo más para proclamar el mensaje del Evangelio? Les confieso que en ocasiones yo me encuentro quejándome conmigo mismo. Porque como iglesia no tenemos muchos recursos, entonces si tuviéramos más, pudiéramos hacer más cosas, no tenemos mucho dinero. Qué pena, qué equivocados estamos, qué equivocado estoy si creo de esta manera. Amados, para proclamar el mensaje del Evangelio solo necesitamos la autoridad de Cristo. Y esa ya la tenemos a través del Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. No necesitamos más nada para predicar el Evangelio. No necesitamos más nada para proclamar el Evangelio. No necesitamos recursos para proclamar el Evangelio. No necesitamos más nada para decirle a las personas que crean en el Señor Jesucristo. El evangelista Mateo, en su capítulo 28, 16 y 20, pasaje que Henry leyó ahora en el tiempo de la música, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta fue la orden máxima. Esta es la orden máxima que tenemos de parte de nuestro Señor antes de ascender con el Padre. El Hijo de Dios, con toda la potestad que tiene, nos ha dado autoridad para ser discípulos suyos mediante la predicación del Evangelio. Este es el mandato. No necesitamos más que la autoridad de Cristo para ser discípulos. No necesitamos más que el poder de Cristo a través del mensaje del Evangelio para ser discípulos. Estos son los mayores recursos que tenemos. Estos son los únicos recursos que necesitamos, hermano. Las personas no van a rendirse a los pies de Cristo por otra cosa que no sea por el mensaje del Evangelio. Mire, podemos tener muchos recursos. Podemos generar muchísimas ideas.
Podemos crear programas increíbles para los jóvenes, programas juveniles para los niños, divertidos, emocionantes. Podemos hacer de todo. Podemos llenar este espacio y ponernos aquí con payasos, con magos, humo, de todo. Una banda musical excelente, no tanto como la que tuvimos aquí, pero bueno, de todo. Podemos montar un show espectacular. Si no entregamos el mensaje del Evangelio, nunca haremos discípulos de Cristo. Si no le decimos a todo el mundo esto, escuchen, si no le decimos a las personas que tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio de Cristo, si no le decimos a la gente que tienen que arrepentirse y creer que Jesucristo vino a este mundo a morir por sus pecados y que resucitó y hoy está con el Padre, y todo el que crea en este mensaje tendrá salvación y vida eterna, si no mencionamos esto, hermanos, podemos ser una iglesia espectacular, que los podemos llamar como quiera, menos iglesia. Una iglesia proclama el mensaje del Evangelio, aún sin un centavo. Una iglesia proclama el mensaje del Evangelio aún sin un local. Una iglesia proclama el mensaje del Evangelio aunque no tenga nada en los bolsillos ni en ningún lugar. Este es el mensaje que nosotros tenemos que entregar. Es el anuncio que tenemos que hacer. Son las buenas noticias de salvación. Pero escuchen, son buenísimas noticias que traen consigo muy malas noticias también. Porque son buenas noticias para los que reciben el mensaje y los mensajeros. Pero son muy malas noticias para los que no reciben el mensaje y desprecian a los mensajeros. Jesús lo dijo claro en los versículos 10 y 11. Si en algún lugar no los reciben, ni los oyen, sacan de ahí y sacudan el polvo que está debajo de sus pies. Para testimonio de ellos, el día de juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. ¿Saben qué? Tenemos en nuestras manos el mensaje que salva, pero tenemos en nuestras manos también el mensaje que condena. Porque el Evangelio de Cristo salva a los que creen, pero condena a los que lo desprecian. Tenemos un mensaje que compartir, un mensaje que libera y un mensaje que sana, pero sobre todo tenemos en nuestras manos un mensaje que llama al arrepentimiento. Y ese detalle es lo que nos va a mostrar Marcos a partir del versículo 14 y hasta el 29. Este mensaje profético molesta porque toca directamente en las fibras más orgullosas del ser humano. Nadie quiere que se le diga en la cara que tiene que arrepentirse de sus malos caminos. Los mensajeros del Evangelio, es decir, nosotros, que somos los que la gente puede despreciar y puede rechazar, podemos sufrir serias consecuencias precisamente por el mensaje que llevamos. Y esta es la razón por la que Marcos ahora, ya estamos terminando, nos va a mostrar las posibles consecuencias precisamente del desprecio y el rechazo. Durante algún tiempo me pregunté también, ¿qué hace esta historia de la muerte de Juan el Bautista aquí? Estamos hablando de las cosas que está haciendo Cristo, de todos los milagros, de esta tragedia. De pronto aparece aquí una narración de la muerte de Juan el Bautista. Cabeza cortada en un plato y esto. Es como si no tuviera sentido. Sin embargo, Marcos quiere que entendamos cuáles pueden ser las consecuencias de ser un profeta que lleva el mensaje del Evangelio. Marcos nos cuenta que Herodes, en este caso Herodes Antipas, escuchó de la fama de Jesús y pensó que era Juan el Bautista, que había resucitado. Es a partir de ahí que el pasaje comienza a narrar una retrospectiva. Sí, Marcos nos trae una historia que ya había sucedido. Y Marcos sencillamente nos dice, pues nada, de pronto Herodes escuchó la fama de Jesús y dijo, ese es Juan el Bautista que resucitó. Y comienza a narrar lo que había pasado. Y el problema es que Herodes había apresado y había encadenado a Juan el Bautista. Estaba encadenado, estaba preso,
pero tenía miedo a hacer algo con él porque dice que lo tenía como un hombre de Dios, como un profeta de Dios. Y el pueblo realmente estaba a favor, mucho pueblo, es decir, Juan el Bautista tenía mucho pueblo a su favor. Incluso en algún que otro momento Herodes había escuchado y como que el mensaje había hecho ciertas cosquillas en el oído. Pero ¿qué sucede? Que este Herodes había tomado por mujer a la mujer de su hermano, Felipe. Es decir, había cometido adulterio este hombre. Igual el Bautista, como buen mensajero del Evangelio, cada vez que veía a Herodes le decía, arrepiéntete, porque no es lícito lo que hiciste. No es lícito que estés con la mujer de tu hermano, arrepiéntete. ¿Qué sucedió? Por supuesto, me imagino a Herodes con Herodías, oye, este Juan me tiene loco, cada vez que me ve me dice que me arrepienta porque está mal que estoy contigo. Y entonces la mujer, que además, como mujeres más nobles al fin, quería acabar con la vida de Juan Bautista. Y estaba buscando lo más mínimo para acabar con la vida de Juan Bautista. ¿Qué sucedió? Sencillo, la historia es clara. Un día la hija de Herodías dice que danzó en un banquete que Herodes había preparado y le gustó tanto a Herodes que le dijo, pídeme lo que tú quieras, lo que tú quieras te lo voy a dar. Mamá, mira, esta es la oportunidad que tenemos. Me acaba de decir que yo quiero. Hasta la mitad del reino. No, ¿para qué la mitad del reino si de todas maneras nosotros tenemos el reino completo? Ve y dile que tú lo que quieres es la cabeza de Juan Bautista en un plato. Así hizo. Dice que Herodes se puso un poco como triste. Dijo, caramba, yo no quería matar a este hombre, pero ya, lo prometido es deuda. Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Cortaron la cabeza a Juan el Bautista y se lo trajo en un plato. Qué cosa más macabra, ¿verdad? Increíble. Dice que, bueno, Marcos lo narra de una manera muy fría, no sé cómo habrá sido. Aquí tienes la cabeza de Juan Bautista, dámela acá, muchas gracias, coge mami, aquí tienes la cabeza de Juan Bautista. ¿Sabes? Aquí sí como Marcos lo narra, no sé cómo habrá sido realmente, ¿no? Una cosa macabra, con sangre, qué sé yo. Los ojos abiertos, cerrados, no sé cómo tendría. Juan el Bautista, decapitado por predicar el mensaje de arrepentimiento. Juan el Bautista fue decapitado por predicar el mensaje de arrepentimiento. Hermano, Juan en la cárcel, encadenado, le decía a Herodes, arrepiéntete que no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Somos conscientes de esto. Herodes era el rey de Perea y de Galilea. Era la máxima autoridad de aquellas regiones. Y Juan le estaba diciendo, arrepiéntete, pecador. Arrepiéntete. ¿Estamos nosotros listos para esto? ¿Estamos nosotros listos para una cosa como esta? ¿Estamos listos para llamar al arrepentimiento a los que tenemos a nuestro alrededor? Aunque sean nuestros jefes, reyes o lo que sea. ¿Estamos listos para soportar las consecuencias que esto nos pueda traer? Nosotros ahora estamos viviendo en una sociedad que está dejando de ser muy noble. Pero durante muchos años la sociedad norteamericana fue muy noble hacia el Evangelio. De hecho, hubo un tiempo por los años 50, 60, 70, quizás 80, no sé, hasta los 90, no sé, que ser un creyente era de hecho, digamos que podía darte hasta cierto prestigio. No, yo soy el pastor de la iglesia, yo soy diácono de una iglesia, yo soy miembro de la iglesia High Point, no sé dónde, Ya no está sucediendo así. Y nosotros los que venimos de países, de otros países, sabemos que en los nuestros no era así para nada. Y sabemos que hay otros países en los que hoy hay muchos cristianos que están siendo perseguidos. Y están siendo muertos, asesinados por causa del Evangelio. Y sabemos de muchos misioneros que han ido a otros países a predicar y han perdido su vida por causa del Evangelio. No han ido a invadir un país, no han ido a robar, han ido sencillamente a decirle a la gente, arrepiéntete y cree. Y solamente por decir arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo han sido asesinados. ¿Estamos nosotros listos para eso? ¿Estamos listos para proclamar el mensaje más peligroso de la historia de la humanidad? Es lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado a hacer. Concluimos. Marcos nos está retando. Y no lo hace con paños tibios. Marcos no está disfrazando nada. La Biblia nunca nos ha disfrazado nada.
El Señor siempre ha hablado claro en su palabra. El reto está lanzado. Prediquemos el Evangelio. Las consecuencias son claras. Rechazo, deshonra, desprecio. Muchas veces por parte de los que más cerca están de nosotros. Y además, muerte por ser portadores de un mensaje que confronta y llama al arrepentimiento. Arrepentimiento de nuestros pecados. Pero tenemos la autoridad de Jesús. Y esta es más que suficiente para que este mensaje de arrepentimiento y fe llegue hasta lo último de la tierra. Si tenemos que ser mártires, pues lo seremos. ¿Seremos recordados o no? Porque hay muchos libros de mártires, pero ¿cuántos han muerto y no están ni siquiera en el recuerdo de nadie? Por hoy están en el reino de los cielos, en el regazo del Señor, recogiendo lo que sembraron. Amados hermanos, a pesar del rechazo y la deshonra, prediquemos el Evangelio con la autoridad de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender todas las cosas que tú nos estás mostrando. Y ayúdanos a ser, Señor, siervos tuyos, que proclamemos tu mensaje. El único mensaje que da vida, aunque nos cueste la vida aquí en esta tierra. Nosotros sabemos que tenemos una eterna juntamente contigo. Gracias, Señor. Gracias por este precioso regalo. Y gracias por la oportunidad que tú nos das, por el privilegio que tenemos de ser tus siervos y de exponer, predicar, lanzar, enviar, mostrar el único y más grande mensaje. El más grande mensaje, el único mensaje que da vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener valor. Ayúdanos a tener de nuevo. Ayúdanos a no temer. Ayúdanos, Señor. Queremos mostrarte. Queremos que tu fama crezca a través de nosotros en toda esta ciudad y hasta donde tú nos quieras llevar. Y no para que nuestra iglesia crezca, no. Lo que nos interesa es que tu reino, que sea tu reino, Señor, el que crezca. Que sea tu reino el que sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.